En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Por favor, vayamos analizando lo que estamos leyendo. Espíritu Santo, ayúdanos, por favor. Versículo 2, leemos nuevamente: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. 3. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Versículo 7. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. 8. Y comieron, y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. 7 canastas. Versículo 9. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. 11. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu, dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Versículo 13. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Versículo 14. Habían olvidado de traer pan. Vea ese detalle allí. Habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. 15. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. 16. Y discutían entre sí, diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Y aún tenéis endurecido vuestro corazón? 18. Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. 19. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Volvemos a leer el versículo 18. Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? 20. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. 21. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Sinceramente, hermanos, yo me siento completamente, en mi capacidad humana, inepto para poder hacer esto. Sinceramente se lo digo. Yo soy un ser humano completamente falible. Ningún pastor, ningún predicador puede creerse infalible. Por tal razón yo le pido que en esta mañana ore por mí y que oremos. Porque sencillamente esto es algo, todas las verdades que están aquí. Y hoy vamos a hablar acerca de esto. Pero yo le digo algo: nosotros volvemos otra vez a sentarnos, volvemos otra vez a volver a predicar de esto, y el Señor seguiría hablándonos de toda la profundidad que hay en esto, que aparentemente es algo sencillo, pero tiene muchas verdades totalmente aplicables a nuestras vidas. Por favor, ore por mí, oremos. Señor, yo te pido misericordia, por favor, para mi vida. Yo entiendo, Señor, mi incapacidad. Yo reconozco y entiendo, Señor, que soy completamente falible y que estoy totalmente propenso a cometer errores. En mi humanidad y en mi dependencia de ti te pido, por favor, ayúdame. Ten misericordia de mí. Como Pablo dijo: Señor, ayúdame a entender que predicamos de parte de ti, pero delante de ti. Ayúdame a entender que esto que estoy hablando es tu santa palabra, la que tú mismo has inspirado a través del Espíritu Santo.
Permíteme, por favor, hablar lo que está allí y sujetarme a lo que está escrito. Y no osar tergiversar lo que aquí el Espíritu Santo y lo que el autor, lo que Marcos quiso decir. Te lo pido, por favor. En el nombre de Jesús dependo de ti totalmente. Y también te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos que en este día están sentados aquí, que ellos puedan, Señor, ser diligentes y responsables en este momento de prestar atención, Señor, para poder retener toda esta verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. El título de este mensaje: Dios por encima de la incredulidad. Dios por encima de la incredulidad. Marcos 8, del 1 al 21, ya lo acabamos de leer. El énfasis principalmente que vemos en este pasaje, en todos estos versículos y textos que acabamos de leer, es acerca de la ceguera espiritual y cómo esa ceguera produce incredulidad en la vida del que la está padeciendo. La ceguera espiritual es lo que Marcos quiere permitirnos ver en esta mañana. Él quería que los romanos pudieran observar la importancia de darse cuenta de que aún siendo nosotros alcanzados por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, muchas veces tenemos ciertos vestigios de ceguera que no nos permiten ver verdaderamente al Señor. Entonces, ¿cuál es el argumento? El énfasis principal está en la ceguera espiritual y cómo esta ceguera espiritual produce incredulidad en la vida de la persona que lo está padeciendo. Hay un refrán muy conocido por todos nosotros, y es que ojos que no ven, corazón que no siente. Y si nosotros buscamos la esencia de lo que ese refrán en realidad quiere decir, se refiere no a una persona que no puede ver, sino a una persona que no quiere ver la realidad para no exponer su corazón al dolor que le puede generar dicha realidad. Es sencillamente negarse a no ver la realidad de algo para que eso no produzca en mí una tristeza. Por lo tanto, se podría decir que es una ceguera voluntaria, una ceguera que es adrede para no aceptar las demandas que esa realidad acarrea. Y a pesar de que Cristo ha abierto nuestros ojos, a pesar de que el Señor ha hecho esta obra redentora en nuestras vidas, para reconocer que la salvación viene solo a través de Él, en cierto modo, todos nosotros padecemos de cierta ceguera, ya sea porque no hemos podido ver con claridad ciertas cosas por falta de entendimiento, o puede ser una ceguera voluntaria que nos impide ver lo que realmente importa en nuestras vidas como creyentes. Puede suceder que haya cierta ceguera en muchos de nosotros, en muchas áreas de nuestras vidas, por una falta de entendimiento o porque adrede muchos de nosotros, de manera voluntaria, sencillamente nos hemos cerrado a ciertas áreas de nuestras vidas, las cuales no queremos aceptar, no queremos ver y filtrar a la luz de la palabra para entonces nosotros tener que vernos en la obligación de cambiar esas áreas de nuestras vidas. Hermanos, la verdad es que muchos de nosotros, en muchas áreas de nuestras vidas, a veces no queremos jurungar esas áreas de nuestras vidas. No queremos ver hacia ese lado interno de nuestro corazón, donde encontramos áreas que sabemos, a la luz de la palabra, que las tenemos que cambiar. Actitudes, temperamentos, el tema del carácter, mañas, pecadillos que todavía sabemos que están allí y que muchas veces queremos hacernos los ciegos ante esas verdades para sencillamente autoengañarnos nosotros y seguir acariciando esas áreas en nuestras vidas. Y mucho de eso vamos a ver el día de hoy. La pregunta es, ¿por qué Marcos volvió a registrar esta escena tan parecida a la anterior que vemos en Marcos 6:30 al 44? ¿Se acuerda cuando vimos eso? En aquel entonces, ¿a cuántos alimentó él? A 5,000. ¿Por qué Marcos vuelve otra vez a traer aquí en el registro, en la narrativa que él está haciendo? ¿Por qué él la vuelve a plasmar? Podríamos decir que una de las razones principales por las cuales Marcos vuelve a introducir el tema de la alimentación, en este caso no de 5,000, sino de ¿cuántos? De 4,000, la razón podría ser porque Marcos quiere resaltar la gran compasión que caracterizaba a nuestro Señor Jesucristo. Por lo que Marcos escribe en su narrativa, podemos darnos cuenta
que lo que él quiere reiterar a su audiencia, a los romanos, es cómo la ceguera espiritual impedía tanto a sus discípulos como a los fariseos que éstos pudieran ver con claridad quién era verdaderamente el Señor Jesucristo. Eso es lo que de alguna manera él quiere reiterar en este lugar. Y ciertamente el Espíritu Santo nos dice hoy, por esta misma narrativa que estamos leyendo y que vamos a desglosar en esta mañana, que la ceguera muchas veces nos impide ver quién es verdaderamente nuestro Señor Jesucristo. Si hay algo que se ha convertido en una verdad de la mayoría de los creyentes, es que cada uno de nosotros, por no tener una buena teología, por no tener una buena interpretación de la palabra, o muchas veces por sencillamente no darle interés a la lectura y al conocimiento de la palabra, tenemos muchas veces a un Cristo de cartón. Nos hemos inventado y prefabricado en nuestras mentes a un Jesús que no es el Jesús de la Biblia. Por lo tanto, el Espíritu Santo quiere aquí volver a reiterar en esta narrativa que posiblemente exista una ceguera que impide que veamos al Señor Jesús como bíblicamente ha sido registrado por todos los escritores de la Santa Palabra. Y cómo nosotros podríamos incluso estar caminando con un Jesús, pero aún sin conocer a quién, a ese Jesús. Como le sucedió exactamente a quienes, a sus discípulos, que estaban caminando con Jesús, pero por lo que vamos a leer nos damos cuenta de que ellos no lo conocían verdaderamente, sino hasta cierto momento en sus vidas, cuando hubo esa abertura completa y absoluta de su mirada o de sus ojos espirituales. O podemos estar también creyendo que estamos caminando con Jesús, pero en realidad estar bien lejos de Jesús. Amados, si hay algo que nosotros necesitamos cada vez que nos exponemos ante la predicación de la palabra, es que debemos reconocer con humildad de que si estamos errados en ciertas cosas y que si hay ciertas cosas en nuestras vidas que nosotros no hemos estado haciendo bien o cosas que hemos descuidado en nuestras vidas espirituales, nosotros debemos detenernos, pausarnos, hacer un análisis, una introspectiva en nuestras vidas y considerar las cosas que tenemos que cambiar. Y yo creo que hoy es necesario que hagamos eso. Ahora, veamos que Jesús lo que hace en respuesta a esa ceguera, ¿qué es lo que Él hace? Lo que Él hace es mostrar una compasión que evidenciaba su deidad. Es decir, que Él era Dios por encima de esa incredulidad que todas estas personas estaban manifestando. ¿Y cuál fue la principal forma de Cristo mostrar esa compasión? ¿Cuál fue la principal forma? Tratando con ¿qué? Con sus necesidades. Si hay algo que Jesús hacía era que buscaba suplir las necesidades de todos aquellos que se acercaban a Él, aun cuando Jesucristo sabía que las motivaciones de esas multitudes eran totalmente incorrectas con la esencia del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cuál era principalmente la razón a través de la cual el Señor Jesús le mostró la compasión a todas esas multitudes que se acercaban a Él? Principalmente, amados hermanos, ¿con qué? Con la predicación de su palabra, predicándoles la palabra, hablándoles acerca del evangelio, de las buenas nuevas, es decir, hablándoles acerca de la importancia del arrepentimiento. Todos hasta esta altura, los que hemos escuchado esta predicación desde el principio, entendemos que la principal esencia del evangelio es que el evangelio viene a permitirnos a nosotros que podamos ser salvos por la gracia, por la fe, ¿verdad? En nuestro Señor Jesucristo, y que nos hace a nosotros darnos cuenta de que estamos completamente atados de manos y de pies para nosotros poder hacer algo por nosotros mismos, para poder salvarnos por nuestras propias obras. Si hay algo que el Evangelio nos enseña, es que el ser humano está muerto en sus delitos y pecados y que no tiene nada a través de lo cual él mismo se pueda salvar. Lo único que nos justifica y nos salva delante del trono, delante del Dios Todopoderoso, del Padre Celestial, es la intervención divina del Santo Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y podemos observar, amados hermanos, que la agenda del Señor Jesucristo durante su ministerio estaba saturada por la proclamación de la palabra. Toda su agenda, todo lo que nosotros vemos en la predicación de Jesús estaba totalmente saturada, su agenda, por la predicación de la palabra. Es decir, la predicación de la palabra para él era el ministerio más importante. Era traer la palabra que transformaría las vidas de las multitudes. Es común ver en los evangelios el verbo salió, salir, salió.
Si ustedes ven a todos los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos expresan eso, salió. ¿Por qué digo esto? Por lo que acabo de decir anteriormente. ¿De qué estaba saturada la agenda de nuestro Señor Jesucristo? ¿De la predicación de la qué? De la palabra. Su agenda era predicar la palabra de Dios. Cada vez que vemos este verbo salió, se refiere al Señor saliendo de un lugar privado o de un momento con sus discípulos para poder ir inmediatamente a predicar la palabra a quienes, a las multitudes, porque él sabía que ese era su principal ministerio, como lo vemos en Mateo 13:1. Puede verificar, por favor, muy rápidamente. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. ¿Sí lo está viendo? Mateo 13:1. Aquel día salió. Es decir, Jesús salió, se movió y constantemente él lo hacía porque iba a cumplir con su principal ministerio, que era traer la palabra, llevar el evangelio. Por otra parte, también tenemos a Marcos en 6:34. Volvemos a ver cómo Marcos también dice. ¿Qué dice? Y salió. Y salió y vio una gran multitud y tuvo ¿qué? Compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Es decir, aquí vemos que el Señor Jesús estaba en un constante movimiento. Entraba y salía, se reunía por un momento, enseñaba lo que tenía que enseñar, hacía lo que tenía que hacer, pero inmediatamente salía a predicar la palabra. La actividad externa o visible esencialmente del Señor era compartir el evangelio. ¿Cuál era su principal actividad? Compartir el santo evangelio, además de alimentar a los hambrientos y también sanar enfermos. Pero principalmente, aunque el Señor Jesús hizo muchos milagros, la esencia, su mayor milagro era traer salvación. ¿A quiénes? A todos aquellos que creyeran en este santo evangelio. Son muchos los teólogos que han inferido que Jesús recorrió más de 5,000 kilómetros en sus 3 años de ministerio para predicar la palabra y también para sanar personas. Pero nos damos cuenta de que Jesús tenía un interés muy marcado en llevar su palabra. La pregunta es, ¿qué motiva al Señor Jesús a hacer esto? ¿Qué motiva, pastor, a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué lo motivaba a hacer eso, a ir y buscar a los enfermos, ir y predicarle a los pecadores? Por todo el contexto de los evangelios que podemos leer, podemos afirmar que la esencia principal era la compasión que él tenía. Era la compasión que él tenía y que era el producto de su amor y misericordia por aquel que estaba perdido. Vemos que el principal enfoque de Marcos es presentarnos a Jesús como ese rey siervo que vino ¿a qué? A buscar lo que se había perdido. Ciertamente el Señor puede hacer una obra en nosotros conforme a su soberana voluntad, de la forma como Él lo quiere hacer. Nosotros no podemos impedir bajo ninguna circunstancia que el poder de Dios se despliegue sobre la vida de una persona, trayendo ese milagro que Él quiere hacer conforme a su voluntad. Pero nosotros debemos entender que lo principal en nuestras vidas debe ser, a través de esta compasión, lo principal que el Señor quiere para nosotros es nuestra salvación. Y esa salvación no ocurre a menos que no suceda una verdadera conversión en nuestras vidas. Por lo tanto, ¿qué era lo que movía al Señor? La compasión que Él tenía. Y esa compasión se desprendía, destilaba ¿de qué? De su mismo amor y de esa misericordia que Él tenía por el perdido. Por favor, verifiquemos el versículo 1, del 1 al 3. Allí del Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 1 al 3. ¿Qué dice? En aquellos días, como había una gran multitud, vea la multitud, y no tenían que comer, Jesús llamó a ¿quiénes? Lo está leyendo, analice por favor y verifique. Jesús llamó a ¿quiénes? A sus discípulos y les dijo, versículo 2, ¿qué les dijo Jesús? Tengo compasión de la gente. Dicho sea de paso, hermano, hagamos una pausa acá, que en los otros evangelios vemos muy normalmente ver a los evangelistas diciendo que Jesús, o sea, eran ellos los que decían que Jesús tenía compasión de ¿quiénes? De las personas, de las multitudes. Pero en este caso, ¿quién es el que lo está diciendo? Él mismo es el que lo está ratificando acá. En otras palabras, la versión LBLA, la nueva versión de las Américas, lo traduce de esta manera: me parte el corazón.
Dice que a Jesús se le partía el corazón por ver a todas esas personas en esa condición caída en la cual se encontraban. De ver cómo la creación se había dañado tanto por causa del pecado que había entrado en sus corazones. ¿Y qué dice? Porque ya hace, ¿cuántos días? 3 que están conmigo y no tienen que comer. ¿Qué nos enseña esto acá? Esto refleja la avidez de la multitud por oír la enseñanza de Jesús y también experimentar su poder sanador. En otras palabras, estas personas tenían ¿cuántos días allí con Jesús? 3 días. Y a esta gente, incluso hermanos, por esa avidez, esa necesidad, esa hambre que tenían, por lo que Jesús representaba, esta gente se les olvidó hasta qué, hasta comer. Versículo 3, y si los enviaren ayunas a su casa, fíjate la compasión, y si los enviaran ayunas a su casa, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Entonces aquí vemos que Jesús ciertamente tiene un interés muy marcado y principal de predicar la palabra a las personas, pero Él nos muestra desinterés por las necesidades humanas. Es decir, Dios ciertamente tiene un interés por nuestro crecimiento espiritual y nunca este debe dejar de ser primario para nosotros. Pero Él también muestra en este caso una importancia por las necesidades físicas de las personas. ¿Sí lo está viendo? Esta compasión fue debido al hambre que tenía la gente. Jesús pudo empatizar, o sea, tuvo empatía. ¿Qué es la empatía? Colocarse en los zapatos de quienes, de las otras personas para experimentar o reconocer lo que esa otra persona está viviendo. Jesús aquí pudo empatizar con su necesidad de alimento porque Él mismo también lo llegó a experimentar. Mateo 4:2, recordemos eso. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué tuvo el Señor? Tuvo hambre. Y recordemos, estamos hablando aquí de una empatía que el Señor Jesús tuvo hacia esas personas. Recordemos que dice Hebreos 4:15 acerca del Señor Jesús, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas o de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero ojo, sin pecado. Es decir, en otras palabras, el Señor Jesús experimentó esas cosas. Él sabe y Él supo lo que era tener hambre. Y eso lo llevó a Él a empatizar con la necesidad de estas personas. La pregunta es, pastor, ¿qué es esa compasión? Bíblicamente podríamos decir que la compasión es empatizar con alguien que sufre y sentirse movido a reducir su sufrimiento. ¿Qué es la compasión? ¿Cómo podríamos nosotros descifrar la compasión de Jesús acá? Bueno, la compasión podemos conceptuarla, definirla en este momento como empatizar con alguien que sufre y sentirse movido a reducir el sufrimiento que esa persona está teniendo. Eso es tener compasión y eso el Señor Jesús lo tuvo de una manera muy desbordante por todas estas multitudes. En varias ocasiones el Señor manifiesta a sus discípulos, tengo compasión de la gente o tengo compasión de las multitudes, incluyendo este versículo que acabamos de leer. Y Él incluía o concluía diciendo, ¿por qué? Porque tienen hambre, porque están enfermos y porque son como ovejas que no tienen pastor. Como lo dice Marcos 8:2, puede anotar allí para que lo verifique, y Mateo 9:36. Esto es con Biblia en mano y verificando lo que el pastor está diciendo. Ok, en esta congregación tenemos un principio y es que debemos todos tener la Biblia y verificar, ver si lo que me están predicando es verdad. ¿Qué hacían los de Berea? Hechos 17:11, verificaban, leían en la palabra a ver si lo que le estaban enseñando era verdad. Aquí es prohibido decirle amén a todo lo que el pastor diga. Aquí decimos amén, valga la redundancia, ¿a qué? A la palabra del Señor, a la palabra del Señor. No somos pichones de pájaro, con los ojos cerrados y la boca bien abierta y que lo que me lancen venga para adentro. No somos focas que aplauden, au, 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 y tragándose todos los pececitos que me lanzan allí. Aquí debemos ser una iglesia bíblica y todo filtrarlo a través de la palabra. Algunos me están viendo, Señor, no traje Biblia. Bueno, allí hay Biblia. Si no tiene Biblia, levante la mano y los servidores le hacen llegar una, por favor. Entonces podemos ver en todos los evangelios que el Señor manifestó su amor compasivo a personas a las que nadie quería mostrar compasión. Si esa gente estaba como ovejas que no tenía pastor, es porque a nadie les interesaba.
¿Qué vino a buscar el Señor? Lo que se había perdido. O sea, aquello que sencillamente no tenía esperanza de nada. Aquello que se estaba desfasado de cualquier esfera social. Podemos ver en todos los evangelios que el Señor manifestó su amor compasivo precisamente a personas a las que nadie quería mostrar compasión. A pesar de que Él sabía que muchas de las personas que lo seguían no lo amaban y que estaban con Él solo por comida y sanidad, como lo dice Juan 6:26. A pesar de eso, ¿qué hizo el Señor? Tuvo compasión de ellos. Allí vemos ese despliegue de la compasión de Jesús, porque esa compasión del Señor es una compasión que viene directamente de su deidad. Es una compasión que es algo superior, que el ser humano en su incapacidad para hacer algo por sí mismo, para ser salvo, la necesita urgentemente. Incluso obró milagrosamente ante aquellos que no le pidieron un milagro. Jesús mostró su compasión aún haciendo milagros sobre aquellas personas que no se lo pidieron, como lo vemos en el caso de Lucas 7, versículo 11 al 17, con aquella mujer al cual su hijo se le había muerto y él se acerca a aquel féretro y hace que ese niño se levante. Al verle, dice, el Señor Jesús tuvo compasión de ella y le dijo a aquella mujer, no llores. No llores. Y aquel niño, pues obviamente, es levantado. Es importante reconocer acá, esta actitud de Jesús de alimentar y tener paciencia con sus discípulos nos muestra la compasión que Él tenía de las personas. Jesús, si algo tuvo con sus discípulos y con las personas, fue compasión, pero esa compasión estaba muy cargada al mismo tiempo de paciencia. La gente tenía hambre por causa de que la mayoría le seguía por cosas externas como pan y sanidad. Aquí vemos compasión del Señor Jesús. Y en el caso de los discípulos, estaban nuevamente repitiendo el mismo patrón de incredulidad. A pesar de que ya habían visto al Señor obrar en la misma situación. Ya ellos habían visto la misma situación y a pesar de ello, volvieron a repetir el mismo patrón de incredulidad. Aquí volvemos a ver la compasión del Señor Jesús hacia quienes, no solamente hacia la multitud, sino también hacia sus mismos discípulos, porque se supone que ya ellos habían visto lo que el Señor había hecho. Sin embargo, lo que vamos a leer más adelante nos damos cuenta de que ellos simplemente eso que vieron les pasó por encima y no lo habían reconocido verdaderamente, no lo habían asimilado. A pesar de que ya habían visto al Señor obrar en la misma situación, aquí volvemos a ver la compasión de Jesús hacia ellos, pero esta vez esa compasión estaba muy pincelada con paciencia, ya que todavía los discípulos no veían claramente quién era el Señor Jesús verdaderamente. Versículo 4, por favor. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Esto evidencia la ceguera en la cual ellos todavía estaban sumergidos, aún siendo quienes, los discípulos del Señor. Y por esto es que digo de que aún nosotros siendo discípulos del Señor, podemos estar muchas veces en ciertas áreas de nuestras vidas padeciendo de cierta ceguera en la cual no nos hemos dado cuenta de cosas. Y aquí lo vemos en los discípulos. Ellos estaban de alguna manera sumergidos en cierta ceguera que los llevaba a una incredulidad. Se trata, amados hermanos, de la misma pregunta realizada por el pueblo en el Éxodo hace miles de años atrás. Esta pregunta que vemos aquí, esta pregunta que ellos dicen, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Bueno, esta es una pregunta que se vuelve a repetir. Desde hace miles de años atrás, es una réplica que muestra lo lento que tiende a ser el corazón del ser humano para aceptar la soberanía de Dios y cómo esto lo lleva a comportarse con necedad y con incredulidad. Y el salmista Masquil de Asaf, en el Salmo 78, 17 al 18, por favor verifíquelo con sus propios ojos, dice, él expresa y plasma esta pregunta, esta misma actitud que tuvieron las personas que estuvieron ¿en dónde? En el desierto. Que dice el Salmo 78, 17 al 18, pero aún volvieron ¿a qué? A pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo, ¿en dónde? En el desierto, 18, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo que comida
Esta versión que está acá dice a su gusto. Versículo 19. ¿Qué hicieron? Y hablaron contra quién. Contra Dios, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? ¿Sí lo está viendo? Es exactamente la misma expresión. Los discípulos que están diciendo, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿Y qué le dijo la gente en el Éxodo en el desierto al Señor? ¿Podrá poner mesa en el desierto? O sea, Dios podrá alimentarnos aquí en el desierto. ¿Sí lo está observando? Entonces vemos que se repite la misma actitud. Y esto que nos muestra lo lento que tiende a ser el corazón del ser humano para aceptar la soberanía de Dios. Y cómo esto lo lleva a comportarse con necedad y con incredulidad. Y amados hermanos, muchos de nosotros, en muchas ocasiones y escenarios de nuestras vidas, nos comportamos de la misma manera. Amados, por favor, esta gente ya no había visto la multiplicación de los panes y de los peces con la alimentación de los 5,000. No lo habían visto. Y aquí volvemos a ver la misma actitud y la misma pregunta necia. ¿De dónde será? ¿De dónde va a salir pan para alimentar a toda esta multitud? Y eso, amados hermanos, muchas veces nos ocurre a quienes, a todos nosotros, que sabemos que Dios ha hecho muchas cosas en nuestras vidas, en diferentes escenarios. Dios nos ha librado y nos ha sacado y ha tratado con nosotros. Y cuando esas situaciones vuelven a llegar, nosotros volvemos a caer en incredulidad, a preguntarnos, ¿será que Dios va a hacer algo? O dudamos, nos cerramos completamente a ese poder y a esa soberanía que el Señor tiene. Versículos 5 al 10, por favor, avanzamos. Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7. Ve aquí la compasión pincelada ¿de qué? ¿De qué? De paciencia, lo dije hace rato. Vemos una compasión, pero esa compasión está pincelada de paciencia. O sea, Jesús, a pesar de esta pregunta, Él tiene compasión y tiene paciencia. Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Versículo 8, y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Vea el término que utiliza aquí Marcos. Él no dice cesta, él dice canastas. Estas canastas no son iguales a la de la alimentación de los 5,000. Aquellas canastas entonces eran pequeñas y eran canastas que los judíos usaban como una especie de lunch para el viaje. Era algo módico, algo pequeño. Las canastas mencionadas aquí en Marcos 8 se refiere a canastas que fueron mencionadas también en otra ocasión y que eran tan grandes que literalmente se podía meter dentro de ellas a un hombre grande. ¿Cómo lo hicieron con el apóstol Pablo en Hechos 9:25? ¿Se acuerda cuando lo bajaron en un canasto porque lo estaban persiguiendo? ¿Se acuerda de eso? Bueno, es una canasta de esa. ¿Y cuántas canastas sobraron? 7 canastas. Entonces, imagínense cómo el Señor es desbordante en lo que Él hace. Su bendición es una bendición que desploma cualquier capacidad de nosotros para retenerla. De hecho, el mismo Pablo dice en Filipenses 4:19, ¿qué dice? Que Dios suplirá todo conforme ¿a qué? A nuestros límites, a la situación país, no, al sueldo que yo tengo o a mis ingresos humanos, no. Él va a suministrar, Él va a proveer, Él va a dar las cosas, a suplir todo conforme a sus riquezas en gloria. Y esto debe enseñarnos a nosotros que nuestra vida en todos los aspectos, amados hermanos, está en las manos de Dios y debemos aprender a creer y a esperar en Él para que Él supla conforme a su soberanía. Y el hecho de que el Señor Jesús lo haga acá, Él nos está mostrando que ciertamente tiene un interés en lo espiritual. Y vuelvo a reiterar, debe ser lo primario en nuestras vidas, pero también Él tiene un interés en proveernos todas las cosas. Y Él ciertamente lo hace de esa manera. Versículo 9, eran los que comieron como ¿cuántos? Como 4,000, y los despidió. 10, y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino ¿a dónde? A la región de Dalmanuta. Aquí volvemos a ver a Jesús con el verbo ¿qué? Salir, saliendo. O sea, ¿qué hizo Él? Lo volvemos a ver nuevamente, saliendo para ir a llevar nuevamente su
palabra, su santo evangelio. Pero en medio de eso se encuentra nuevamente con unos personajes. ¿Quiénes son esos personajes? Los fariseos. En medio de eso se vuelve a encontrar con esta gente, tiene esta confrontación. Y es importante entender, hermanos, ojo acá, es importante entender que en este pasaje Marcos nos permite ver por el Espíritu Santo que habían dos tipos de ceguera ilustradas aquí. ¿Cuáles eran esos dos tipos de ceguera? La de quiénes? La de los discípulos, que era una ceguera momentánea, que era una ceguera eventual, por decirlo de alguna forma, y la ceguera de quiénes? La ceguera de los fariseos, la cual sí era una ceguera permanente debido a la incredulidad y al corazón endurecido que tenían quienes, los fariseos. Y entonces aquí llegamos a este escenario donde ellos, por causa de esa incredulidad, por causa de esa ceguera, tienen un corazón tan endurecido que comienzan a pedirle al Señor ciertas señales. Comienzan a demandarle señales. Versículo 11, avanzamos. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Vea ese término. ¿Qué querían hacer ellos en realidad? Reconocer su poder, reconocer su autoridad, reconocer que era el Hijo de Dios. No querían tentarlo. Ellos estaban buscando todos los medios posibles, humanamente hablando, para ridiculizarlo, para hacerlo quedar mal. ¿Y qué hace en el versículo 12? Y gimiendo, es decir, haciendo un suspiro profundo, en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Versículo 13. Y dejándolos, véalo, ¿qué hizo el Señor Jesús? Los dejó. Vea ese término que utiliza Marco allí, es muy importante que lo veamos. Y dejándolos, volvió ¿a dónde? A entrar en la barca y se fue a la otra ribera. En este caso, a Betsaida, calificada como Julia. Y eso lo vamos a ver más adelante. Marcos no nos da mucha luz acerca de lo que Jesús hizo en Dalmanuta. Podemos inferir que él predicó el evangelio y también hizo ciertos milagros allí, pero en ese interín, mientras que él estaba allí en Dalmanuta, haciendo estos milagros y predicando el evangelio, ¿quiénes aparecen en escena para tentarlo? Nada más y nada menos que estos fariseos. Historiadores y eruditos de la palabra dicen que al parecer había cierta creencia popular en el pueblo judío de que ellos sabían que Satanás también podía hacer milagros. La señal del cielo que ellos estaban pidiendo significa que en su escepticismo ellos estaban esperando que Jesús hiciera algún tipo de evento astronómico, o sea, algo que tuviera que ver con ¿qué? Con el cielo. Nosotros te aceptamos que tú hagas estos milagrillos, que tú sanes personas, que tú hagas estas cosas, pero eso no es suficiente para nosotros y por eso le dicen: danos una ¿qué? Una señal del cielo. Queremos algo que sea potente, algo que nosotros podamos decir: definitivamente eres lo que dices. Ellos no estaban contentos con lo que ya habían visto, sino que ahora querían algo más grande, que autenticara que verdaderamente Jesús era quien era el Mesías. En otras palabras, tus sanidades no son suficientes. Tus sanidades, esos milagros que tú haces, esto es lo que están queriendo decir aquí estos fariseos. Tus sanidades no nos son suficientes. Queremos que detengas el sol, tal como sucedió con ¿quién? ¿Con quién, hermanos? ¿Quién detuvo el sol en Gabaón? Obviamente fue Dios, usando ¿a quién? A Josué. Queremos que también hagas descender fuego como ¿quién? Como Elías en el monte Carmelo, como lo vemos en Segundo de Reyes 1:10. Eso es lo que ellos estaban buscando. Ellos querían ver algo para entonces decir: ahora sí te creemos. ¿Qué aprendemos nosotros aquí, hermanos? Por favor, veamos esto que es súper importante. Sin embargo, Jesús decide no seguirle su bendito juego. Él decidió no seguirle su bendito juego. Ellos no sabían que su mayor y suprema señal no iba a ser ese tipo de señales, que su mayor y suprema señal, y que confirmaba su declaración de que Él era el Hijo de Dios y el Mesías, sería ratificada al tercer día con su magna señal, que era su muerte, pero al tercer día su resurrección de los muertos. De hecho, por eso es que Jesús les dice en el versículo paralelo a este, en Mateo 12, 39 al 40, Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días
y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesucristo sabía que su magna señal era su resurrección de los muertos, que garantizaría la santidad absoluta y perfecta, la pureza del Señor Jesucristo. Su resurrección, hermanos, es la garantía y la certificación del mismo cielo de que Jesús era el Hijo de Dios y que no cometió absolutamente ningún pecado, porque era santo, santo, santo. En el versículo 12, en la parte B de ese versículo, Jesús les dice: de cierto os digo, que señal no les será dada a esta generación. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Jesús no iba a dar señal? ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús era esa señal del cielo. Él era esa señal. Él era el cumplimiento absoluto de todo lo que los profetas hablaron en el Antiguo Testamento. Él era el cumplimiento de aquello que una vez fue sombra. Jesucristo venía a ser esa luz esplendorosa y absoluta que innegablemente nadie, ningún argumento puede contrarrestar la verdad de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que, dicho sea de paso, es Dios mismo. Los argumentos humanos se derriten y se desploman ante esto, hermanos, y tú y yo estamos edificando nuestras vidas en esta roca firme y fuerte que es nuestro Señor Jesucristo. Jesús era esa señal. Sus antepasados comieron del pan que cayó ¿de dónde? Del cielo, y los sació, pero los sació ¿cómo? Momentáneamente. Pero ahora yo, Jesús les está diciendo, ahora yo soy ese pan que descendió del cielo, no para saciarlos momentáneamente, sino para que no vuelvan a tener hambre jamás. Es decir, para que sean eternamente saciados en la salvación, en la redención que yo haré sobre sus vidas, como lo dice Juan 6, 48 al 50. Jesús dice: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná. ¿Se acuerda de eso? ¿En dónde? En el desierto. Pero ¿qué dice inmediatamente Jesús? Y murieron. ¿Sí lo está viendo, hermano? Sí lo está viendo. Y murieron, versículo 50. Este es el pan que desciende ¿de dónde? Del cielo, para que el que coma de él, para que el que de él come, no muera. Hermanos, esto es maravilloso. Dicho de manera sencilla, ¿qué está diciendo Jesús? Yo soy esa señal. Pero no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Ellos sencillamente no querían verlo. Ellos no querían reconocerlo. Porque el verso 11 dice que lo hacían ¿para qué, hermanos? ¿Para qué lo hacían? Para tentarlo. Entonces ellos sencillamente no querían hacer otra cosa que no fuera ponerlo a prueba para ver dónde lo hacían equivocarse. Pero, amados hermanos, Él era el verbo hecho carne, el logos, la palabra de Dios encarnada. Y aquí aprendemos algo importante, y yo quiero que por favor lo asimilemos y nos lo llevemos. En los fariseos la incredulidad estaba tan elevada que ya estaban rayando en un cinismo totalmente absurdo. Esta es la verdad, exigiéndole a Jesús que hiciera algo para complacerlos. ¿A quiénes? A ellos. Jesús sabía quién era y que no necesitaba hacer espectáculos para cumplir con los caprichos de nadie. Jesús sabía que aunque Él lo hiciera, ellos de igual manera seguirían en la misma situación, porque lo que esta gente necesitaba en realidad no era una señal del cielo. Esta gente no necesitaba un milagro espléndido fuera de serie. Lo que esta gente necesitaba, hermanos, ¿qué era? Arrepentirse, hermanos. Lo que los fariseos necesitaban era arrepentirse. Pero el Señor, ¿qué hizo? Los deja hundidos en su incredulidad. Esto nos enseña algo sumamente importante, y es que la incredulidad no se arregla con milagros, sino con conversión. La incredulidad no se arregla, no se cura con milagros, sino con ¿qué, hermanos? Con conversión. Si Jesús hubiese hecho eso, esta gente hubiese seguido exactamente igual. Estos fariseos que vieron una y otra vez, vieron los milagros, vieron todo lo que el Señor hizo, pero ellos seguían como igualitos. Por lo tanto, hermanos, ¿qué podemos aplicar nosotros aquí en esto? Vemos mucha gente asistiendo a las congregaciones, buscando y buscando milagros, pero siguen sin arrepentirse, siguen sin tener un nuevo nacimiento,
siguen sin humillarse verdaderamente ante el señorío de Cristo. Que los milagros pueden suceder, sí, pero debemos entender que nuestra prioridad es nacer de nuevo, hermanos, es arrepentirnos, es verdaderamente reconocer una vez por todas que Jesucristo es nuestro Señor y que es la obra de Él en la cruz la única que nos puede salvar. Que de nada sirve, hermanos, que a la gente le salga una pierna nueva, un ojo nuevo, que la gente pueda ser sanada de una lepra de X, pero si la gente no se arrepiente, hermanos, van a ir a salir allá afuera con ese pie nuevo, a seguir bailando el perrito, a seguir bailando requesón, a seguir haciendo un espectáculo, seguirán haciendo lo mismo. Ay, el Señor le devolvió el hablar, pero ¿para qué estás usando la lengua? Para chismear y hablar mal de todo el mundo. ¿De qué te sirve una sanidad si te vas con esa sanidad al infierno? Usted necesita nacer de nuevo. Nosotros no podemos venir a este lugar esperando shows. Lo que el Señor vaya a hacer, hermanos, lo hace Él. Y es para la gloria de Él. Y Él lo hace en soberanía, con su poder, hermanos. Debemos pararnos en la palabra y tener verdaderamente un arrepentimiento genuino, genuino. La incredulidad no se arregla con milagros, sino ¿con qué? Con conversión. Llévese eso y abrácelo. Esto es algo que me bendice a mí. El teólogo de la iglesia medieval, Anselmo, decía: no busco en efecto entender para creer, sino creo para entender. Pero creo esto, porque si no creyera, no entendería. Esto se trata entonces de qué, hermanos? De creer, de depositar toda nuestra confianza en el Señor. Y meditemos en lo que dice, por favor, el versículo 13. Avanzamos. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca. ¿Y qué hizo? Y se fue. Debemos prestar mucha atención, por eso le dije hace rato. Debemos prestar mucha atención en este movimiento que el Señor Jesús hizo. Porque ese movimiento donde dice, y dejándolos, y se fue, ese movimiento no se trata de un movimiento solamente físico, sino también de un movimiento que espiritual. Es decir, hermanos, escúcheme. Recuerde que cuando el corazón es endurecido y la persona se determina y se endurece a sencillamente no creer, comienza a rayar tanto en la maldad y a hundirse tanto en su herejía, que incluso comienza a blasfemar contra la persona de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y todos sabemos que si hay algo que Dios no va a perdonar es eso. ¿Y cuál es ese pecado? ¿Cuál es la esencia de ese pecado? El adjudicarle a Satanás lo que el Señor está haciendo, lo que el Señor Jesucristo en su poder tiene la capacidad de ejecutar. ¿Y qué estaban haciendo estas personas? Estas personas estaban haciendo eso. Adjudicaban lo que el Señor estaba haciendo al mismísimo Satanás. Y era una ofensa total, porque por el poder del Espíritu Santo es que el Señor Jesús estaba haciendo todo lo que Él estaba haciendo. Por ende, si el Espíritu Santo se retira de una persona, ¿quién lo va a convencer de pecado, de justicia y de juicio? ¿Cómo esa persona va a tener perdón? ¿Cómo esa persona va a estar reconciliado? Si el que lo puede hacer, que abra sus ojos, sencillamente se va de Él. Entonces, aquí debemos entender algo. Jesús, ¿qué hace? Ve la incredulidad, ve la dureza de ellos. ¿Y qué hace? Se aleja de ellos y se va, se fue. Es decir, llega un momento en que el Señor deja a que el incrédulo se hunda en la dureza de su corazón. Tanto en la dureza de su corazón, para que sencillamente se profundice allí y no salga, como en el hecho de dejarlo en esa ceguera de aquellos que aún viendo deciden sencillamente no ver. Pero a continuación vemos el otro grupo que ilustra una ceguera eventual. ¿Qué vemos aquí en los fariseos? Una ceguera permanente. Una ceguera que sencillamente ellos mismos, por causa de esa incredulidad, estaban condenados. Jesús los deja a que se hundan en su incredulidad. Pero aquí vemos inmediatamente que hay otro grupo que ilustra una ceguera eventual, es decir, una ceguera momentánea. ¿Y quiénes son esos? Los discípulos. Ambos, tanto inconversos como creyentes, somos propensos a la ceguera o a la duda. La diferencia es que, ¿qué vas a hacer con esa duda que puede presentarse en tu corazón? ¿Cómo así, pastor? Bueno, tú decides qué hacer con esa incredulidad que en algún momento llegue a tu corazón. ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Qué hicieron, los fariseos? ¿Qué hicieron con la incredulidad y con la ceguera? ¿Qué hicieron? Endurecieron su corazón. La duda o te lleva a ser más incrédulo, como en el caso de los fariseos, separándote de Jesús,
o la duda te acerca más hacia el Señor porque quieres ser libre de esa incredulidad. ¿Sí lo está viendo? ¿Qué hizo la incredulidad y la ceguera de estos incrédulos? Los hizo que se hundieran en esa ceguera y por lo tanto terminó separándolos de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Se fue de ellos, se apartó de ellos. Pero en cambio, ¿qué hacen los discípulos? Los discípulos ciertamente seguían con esa ceguera. Ellos tenían cierta incredulidad. Ellos dudaban de muchas cosas. Pero a diferencia de estos, de los fariseos, ¿qué hicieron los discípulos? ¿Permanecían con quién? Con Jesús. Esto lo vemos en los discípulos, que a pesar de tener esa ceguera eventual, esa ceguera momentánea, ellos siguen con Jesús. ¿En dónde? En la barca. Y eso nos lleva al versículo 14. Versículo 14. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino ¿cuántos? ¿Cuántos? Un solo pan consigo en la barca. Los discípulos estaban preocupados porque se dieron cuenta que a ninguno se le había ocurrido traer ¿qué? Pan. Versículo 15. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos ¿de qué? De la levadura de los fariseos. ¿Y de la levadura de quién? De Herodes. Vea esto porque es muy importante, por favor véalo. Vea eso allí de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. ¿Qué es la levadura de Herodes? Es esa influencia y esa conducta inmoral y corrupta que tenían quienes. Acuérdense que en aquel entonces habían varios grupos de judíos, entre ellos los fariseos, pero también los de Herodes. ¿Quiénes eran los de Herodes? Los herodianos. Esta gente tenía una conducta inmoral y esa influencia permeaba a las personas. Y por eso Él les dice aquí, cuídense de la levadura. Este término que utiliza Jesús aquí es para referirse a esa influencia tanto de los herodianos como de quienes, de los fariseos. Y la levadura de los fariseos se refiere a la influencia perniciosa, es decir, a la influencia persistente y negativa que incluía tanto las falsas enseñanzas de los fariseos como su comportamiento hipócrita que tanto acentuaba a estos fariseos. Jesús les dice, cuidado con ustedes tener la misma actitud de los fariseos que no quieren ver la verdad, que están ciegos. Jesús sabía que ellos estaban allí cuchuchando y preocupados por el bendito pan, porque tenían un solo pan. 16. Y discutían entre sí, véalo, diciendo, es porque no trajimos pan. 17. Y entendiéndolo Jesús les dijo, vea la respuesta, discutís. ¿Qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? O sea, hermanos, en otras palabras, ¿qué les está diciendo el Señor Jesús? ¿En serio? ¿En serio ustedes están haciendo esto? ¿En serio? O sea, ¿de verdad ustedes osan hacer esto? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Cuando Él le dice eso, se refiere a un corazón rebelde y con insensibilidad espiritual para entender las verdades espirituales. 18. Teniendo ojos, véalo, no veis, y teniendo oídos, no oís. Y no recordáis, fíjese ese término, 19, cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, imagínenselo con el nudo en la garganta, sabiendo que Jesús los había cachado allí preocupados, angustiados por el bendito pan. Imagínense con la voz entrecortada, ¿cómo le pudieron haber respondido estas personas desde allá del fondo? Así, exactamente, tal cual. 20. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Nosotros podemos juzgar a los discípulos, pero nosotros hubiéramos hecho exactamente lo mismo aquel día en aquella barca. En el versículo paralelo de Mateo 16:12, nos dice que los discípulos comprendieron que ellos entendieron que no les hablaba de la levadura de quién, del pan, sino de las enseñanzas, del mal ejemplo de quienes, de los fariseos. Esa es la levadura. Esto, amados hermanos, es una fuerte advertencia para todos nosotros de cuidarnos de enseñanzas que no son bíblicas. Ojo acá, Jesús les está advirtiendo a ellos, cuídense de las falsas enseñanzas de quienes, de los fariseos. Es decir, cuídense de la levadura de los fariseos. Esto es aplicable para nosotros en este tiempo. Totalmente. Hay mucha falsa doctrina. Esto, hermanos, es una fuerte advertencia para todos nosotros de cuidarnos de enseñanzas que no son bíblicas, de falsas enseñanzas que sencillamente no vienen de quién, del Señor, que no vienen de Cristo, que no vienen de la palabra. Hermanos, la falsa doctrina es una levadura muy peligrosa y nosotros debemos evitarla. Cuidar
nuestras vidas, cuidar nuestros oídos, nuestros corazones de la falsa doctrina. Y Dios en su providencia permite que los discípulos vean la condición en la que ellos estaban a través de la sanación progresiva. ¿De quién? De un ciego. Jesús, aquí Dios permite que estos discípulos vieran cómo ellos estaban, en qué condición estaban a través de la sanación progresiva de este ciego que vamos a ver a continuación. El ciego, ¿en dónde? En Betsaida. Versículo 22. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Versículo 23. Entonces, tomando la mano del ciego, se le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Vea lo que Jesús lo está haciendo de una manera progresiva. Es importante entender acá que esta acción que Jesús hace de escupir sobre los ojos de este hombre no fue un acto de fetichismo, no fue un acto fetichista o un acto esotérico. El acto de tocar sus ojos con saliva y sus dedos, tocarlos y palparlos, aparentemente buscaba como objeto principal asegurar al hombre ciego, quien naturalmente dependía de ¿qué? De sus otros sentidos, como el tacto, que Jesús iba a sanar ¿qué? Sus ojos. Jesús fue en este momento, podríamos decir, un oftalmólogo por excelencia, que pudo abrir los ojos de este hombre, pudo traer esa sanidad. Solo que Él lo hizo de una manera paulatina o progresiva. Versículo 22. Él mirando dijo, veo los hombres. ¿Qué le dijo el ciego? Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. 25. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue entonces que restablecido y vio de lejos y vio claramente a todos. Es importante resaltar acá el hecho de que Jesús le preguntara si veía algo. No era porque Jesús no tenía el poder de sanarlo inmediatamente, o porque Jesús no sabía lo que estaba ocurriendo en ese momento con el ciego, o porque el ciego no tuvo suficiente fe, que es la bendita carta bajo la manga que utilizan los predicadores carismáticos de este tiempo. Importantísimo. La razón por la cual Marcos destaca este milagro es porque hay una necesidad pedagógica de enseñarnos algo extremadamente importante. Jesús está haciendo esto para mostrar que Él tiene autoridad de quitar la ceguera física y también la ceguera espiritual en el ser humano. Y la necesidad repetida de su intervención en nuestro corazón y en nuestros ojos espirituales para que nosotros podamos ver realmente cómo es Él y seguirle cada vez mejor. Vuelvo a repetir, este acto donde Jesús repite el acto de tocarlo, el acto de preguntarlo, ¿ves? De preguntarle, ¿ves? Donde Él vuelve otra vez a tocarlo, donde Él vuelve a preguntarle, y posteriormente este hombre lo hace, nos enseña la necesidad de su intervención, de la intervención ¿de quién? De Jesús, de Dios, ¿en dónde? En nuestros corazones. Pero esa intervención Él la va a hacer ¿cómo? Repetidamente y progresivamente, porque nosotros, al igual que este ciego, necesitamos no solamente a una intervención salvífica, no solamente una salvación por gracia, sino que necesitamos, una vez siendo salvos, que el Señor Jesús siga ¿qué? Interviniendo de manera progresiva a través de la persona del Espíritu Santo y de su palabra, para que entonces así nuestros ojos sigan siendo abiertos, nuestros ojos espirituales sigan siendo abiertos, para que entonces así nosotros lo podamos conocer y ver realmente como Él es, y entonces así seguirlo como la Biblia lo demanda, como debe ser. La gran mayoría de teólogos que comentan acerca de este pasaje concuerdan que lo que Jesús estaba haciendo con este ciego era mostrarle a quienes, a sus discípulos, que ellos todavía no veían bien quién era Cristo. Es decir, que ellos ciertamente habían sido alcanzados por la gracia, que sus ojos, ¿verdad? Esa ceguera que tenía allí le permitían ver a Jesús, pero no de una manera clara. O sea que ellos todavía tenían una ceguera espiritual, que sus discípulos experimentarían esa libertad de esa ceguera espiritual de una manera progresiva, y que Él continuaría
una y otra vez revelándose ante los ojos de estos hombres. Versículo 29. Y lo envió ¿a qué? A su casa diciendo, no entres en la aldea, ni le digas a nadie en la aldea. Jesús quería evitar una publicidad estéril. Él quería evitar, que se armara como decimos nosotros coloquialmente, discúlpenme, un zaperoco donde llegara un montón de personas nuevamente. Y al parecer, hermanos, a diferencia de los otros, este hombre fue obediente a lo que Jesús le ordenó. Ahora, ¿qué vemos aquí nosotros en cuanto a esta sanidad progresiva en este hombre, en este ciego? Que de la misma manera muchas veces nosotros tenemos áreas en nuestras vidas donde necesitamos que nuestros ojos sean abiertos, hermanos. Muchas veces desconocemos ciertas cosas que son bíblicas y solamente por conocer o oír la verdad es que podremos ser libres de esas mentiras. Esta condición es la de muchas personas e incluso lastimosamente la del inconverso. El inconverso está en una situación caída. Cuando los ojos de Adán y de Eva fueron abiertos, no de manera positiva, porque si usted lee el texto de Génesis, dice que sus ojos se abrieron después que comieron ¿qué? El fruto, después que comieron de aquello que les fue ofrecido. Sus ojos fueron abiertos, pero de manera totalmente negativa. Fueron abiertos después de comer el fruto. Sus ojos. Ellos pudieron ver ¿a qué? Pudieron ver al mundo. O sea, los ojos de Adán y Eva cuando comieron este fruto fueron abiertos, pero de una manera totalmente negativa. ¿Por qué? Porque Adán y Eva, sus ojos fueron abiertos para ver al mundo, pero de forma totalmente independiente. ¿A quién? A Dios. Es decir, ellos comenzaron a ver las cosas en una naturaleza que inmediatamente se cayó en ese momento. Y comenzaron a ver el mundo, pero de una manera separada de Dios, independiente de Dios. Y cuando tú no ves las cosas tomado de Dios, ves las cosas en una condición totalmente pecaminosa y totalmente caída. ¿Sí lo está observando acá? Es decir, que ellos entraron en una ceguera espiritual porque ya no veían conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios. Ciertamente los ojos de Adán y Eva se abrieron, pero fue de una manera totalmente antagónica a Dios. No se abrieron para ver, sino que se abrieron para entrar inmediatamente en una ceguera espiritual. ¿Sí lo está viendo? Sus ojos se abrieron, pero para entrar en una ceguera espiritual, porque ya no veían conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a su propia concupiscencia. Ya no veían las cosas conforme a la realidad de Dios, sino que entraron en un estado totalmente caído. Esta es la realidad del mundo y de la persona inconversa, no regenerada, que no tiene a Cristo. Es decir, el hombre en su estado natural, el hombre que viene del vientre de su madre, viene en una condición totalmente ¿qué? Caída. ¿Y cómo podemos saber eso? Por lo que nos dice Pablo en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, amados hermanos, venimos programados de manera defectuosa. ¿Desde dónde? Desde el Edén. Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios ¿de dónde? De este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen ¿de quién? De Dios. Esto enseña de que el ser humano no regenerado arrastra una ceguera espiritual desde el Edén. Él no puede ver porque no quiere ver, pero al mismo tiempo porque no puede ver. O sea, están ciegos. Y por eso es que la única forma de que esa persona inconversa sea regenerada es que el Espíritu Santo haga una obra donde intervenga en esa persona y pueda convencerlo para que él pueda abrir sus ojos y ver la condición en la cual se encuentra y así poder reconocer la necesidad de un Salvador que obviamente lo pueda regenerar. Desde entonces, cada ser humano, desde que nace, ya viene con esa ceguera espiritual. Y lo otro que es peor, no ven que no ven. O sea, no ven que no ven. ¿Sí lo está comprendiendo? En el caso de nosotros, aún siendo alcanzados por la gracia de Dios para salvación, al igual que sus discípulos, que los discípulos que estaban ¿dónde? En la barca, la condición caída de nuestra carne nos limita a ver bien. Y para esto necesitamos conocerle cada vez más a través, en el caso de nosotros, a través de su bendita
palabra que ya está escrita y que ya está revelada. Porque conociendo la verdad de su palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Os hará libres. La salvación es un acto completo, ojo acá. La salvación es un acto completo a través de la obra de ¿quién? De Cristo, una vez y para siempre. Hebreos 10:10 lo dice. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Pero la obra de Dios todavía continúa en nosotros, según lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:6, que dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros, ¿la qué? La perfeccionará. Jesús estaba enfocado entonces, ¿en qué? En las cosas espirituales, mientras que los discípulos estaban preocupados por las cosas, ¿qué? Materiales. Gracias. ¿De qué estaban preocupados los discípulos en la barca? De las cosas materiales, mientras que Jesús estaba enfocado en las cosas espirituales. Es decir, en las cosas que verdaderamente tienen importancia y tienen relevancia. La levadura de la incredulidad nos lleva a fijar nuestra mirada en lo terrenal. Y esto muchas veces nos impide aplicar lo que ya sabemos. Ellos estaban enfocados en el pan, estaban enfocados en lo material. Ya ellos habían conocido ciertas verdades. Pero ellos no estaban conectando los puntos. ¿Se acuerda cuando hablamos de eso? Ellos no estaban conectando los puntos. Es decir, ellos tenían un conocimiento. Ellos sabían lo que el Señor Jesús estaba haciendo. Pero esa preocupación y ese enfoque en lo material hizo que ellos perdieran su mirada de lo verdaderamente importante. Y eso lleva muchas veces a que eso nos impida a nosotros aplicar lo que ya nosotros sabemos. No sé si lo ve. Los discípulos ya sabían algo acerca de Jesús, pero por estar pendiente de lo terrenal, eso les impidió que ellos aplicaran lo que ya ellos sabían. Ellos ya sabían que Jesús podía fácilmente multiplicar esas cosas. Él sabía que Él los podía alimentar. Y eso sucede con nosotros. Nosotros tenemos un conocimiento de la palabra de Dios, hermanos, pero muchas veces, y aquí ya entramos en la parte aplicativa, para nosotros, pero muchas veces a pesar de que conocemos las cosas, eso nos lleva a que despejemos o quitemos nuestra mirada de lo que ya sabemos para sencillamente no aplicar lo que ya sabemos. Entonces, lo que ya yo sé de Dios, por favor, hermanos, es nuestro deber buscar que aplicarlo y llevarlo. Hubo una mujer que dijo que no te preocupes por lo que no sabes de la Biblia. Preocúpate por lo que ya sabes y no aplicas. Y eso es una gran verdad, hermanos. Eso es una gran verdad. Esta gente sabía y conocía lo que Jesús era y lo que Jesús podía hacer. Pero su preocupación por las cosas terrenales los llevaron a no aplicar lo que ya sabían. Los discípulos estaban preocupados y enfocados en lo material, olvidándose de que ya sabían que Jesús tenía el poder de suplir todas las cosas y de hacerlos a ellos enfocarse en lo que verdaderamente importaba, que eran las cosas espirituales. Y nosotros no podemos permitir, hermanos, ellos habían sido influenciados por esa levadura. Tristemente, por eso Jesús se los dice. Y nosotros que debemos procurar, no podemos permitir que esa levadura de la incredulidad nos agarre a nosotros, nos tome a nosotros. Debemos despojarnos de esa ceguera que muchas veces está allí. Vemos que Jesús es un maestro ciertamente paciente, Él tuvo paciencia. Y aquí en esta paciencia vemos tres cosas importantes. Vemos, número uno, cómo ese hombre al principio no veía nada cuando estaba tratando con el hombre ciego. ¿Qué vemos? Número uno, que ese hombre al principio no veía absolutamente nada. Es decir, así estamos nosotros cuando comenzamos, o así estábamos nosotros cuando comenzamos en nuestra conversión. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Llegó y Él trató con nosotros, nos tocó, hizo ese toque espiritual. El Espíritu de Dios vino y trató con nosotros. Primeramente Él toca, pero todavía el ciego no podía ¿qué? No podía ver claramente. Número dos, después toca los ojos, pero Él no ve en el momento. De la misma manera nuestra vida en el Señor, nuestra vida espiritual también es progresiva. El ver el ciego, ver la sanidad del ciego de manera progresiva, debemos entender que de la misma manera nosotros vamos a tener un cambio progresivo. Al principio tal vez recibimos la libertad, recibimos la salvación. El Señor nos salva, el Señor nos restaura y nos levanta. Pero Él comienza después de eso a hacer una obra a través del Espíritu Santo, a través de la palabra, que es el proceso de la santificación en el creyente. Y número tres, vemos que vuelve a repetir el acto de volverlo ¿a qué? A tocar. Él vuelve a tocar a este hombre. Como creyentes nosotros necesitamos repetidamente exponernos a la intervención de Dios en nuestras vidas.
Así como el Señor Jesús lo hizo repetidamente, hizo un momento, pero después lo volvió a hacer. De la misma manera, repetidamente nosotros necesitamos de la intervención de Dios en nuestras vidas. Y la mejor forma, escucha acá, es la que hace el Espíritu Santo cuando nos llenamos de Él a través de la lectura de ¿qué? De la palabra, de la Biblia, hermanos. Es decir, nosotros necesitamos esa intervención, repetidamente exponernos a la palabra. Efesios 1, 17 y 18, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ¿quién? De Él. 18, alumbrando, véalo, alumbrando los que los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Es decir, nosotros necesitamos iluminación de la palabra, necesitamos la intervención del Espíritu Santo. Una y otra vez necesitamos que el Señor obre en nuestras vidas. Una y otra vez, porque esta carne todos los días quiere pecar, porque esta carne una y otra vez quiere lo malo. Una y otra vez nosotros necesitamos exponernos ante el Señor. Pablo dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, más bien sed llenos de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y nosotros necesitamos constantemente la llenura del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios fluyendo en nuestras vidas, la palabra que Él mismo inspiró. De la misma manera como una persona que tiene problemas de miopía, ¿qué dijimos? Que Jesús fue una especie de oftalmólogo delante de aquel ciego. ¿Sí lo recuerda? De la misma manera como una persona que tiene problemas de miopía y esta necesita hacerse revisiones periódicamente. ¿Cuántos de ustedes han ido a un oftalmólogo a que le hagan exámenes? Usted no se queda con eso, usted necesita constantemente ir para que lo vean, para que lo chequeen. De esa misma manera, como un hombre que tiene miopía necesita ir para ser chequeado y revisiones periódicamente en su vista hasta que progresivamente pueda mejorar u optimizar su visión, de la misma manera el cristiano necesita progresivamente revisar su vida a la luz de la bendita palabra de Dios. Usted necesita ir a la palabra de Dios. Usted necesita una vida de oración. Usted necesita una vida devocional. Usted necesita afirmar su vida en la palabra. No en tradiciones, no en enseñanzas superfluas y tradicionales de los hombres, hermanos. Por favor, ¿por qué mucha gente es tan inconstante en las iglesias? Porque no afirman su vida en la palabra. Si nosotros nos afirmamos en la palabra, hermanos, nada nos va a mover. Y nuestra mirada debe estar puesta en el Señor. Hay gente que toma decisiones a la ligera, hermano, en muchas áreas de su vida y no va a la palabra, no ora, no busca esa intervención constante del Señor. Nosotros no podemos cometer ese error. Necesitamos que nuestros ojos sean abiertos en muchas áreas de nuestras vidas, porque ciertamente hay ciertas cegueras, hermanos, cosas oscuras que nosotros desconocemos de la palabra de Dios. Y tú eres el único responsable de ir a esa palabra. Hermanos, y nadie puede decir en este lugar que aquí no se le incita y se promueve la lectura de la palabra. Aquí a usted se le está diciendo a cada momento, lea la palabra, vaya a la palabra, afirme su vida en la palabra. Esa intervención la necesitamos todos. Ir constantemente al mejor oftalmólogo, que es nuestro Señor, que Jesús. Sin duda este texto nos deja en esta enseñanza una palabra de reprensión muy clara. En esta mañana todos nosotros necesitamos ir al oftalmólogo urgentemente para que se nos haga una revisión. A veces tenemos los lentes empañados y la visión empañada de cualquier cantidad de religión, de legalismo y de cosas aprendidas que no están sostenidas en la palabra. Hermanos, por favor, veamos esto. Empieza pensando en la gran compasión de Jesús, la gran compasión que Jesús tuvo por la gente. ¿Cómo puedo yo aplicar esto? Comienza viendo la compasión de Jesús. Y Él no solamente tenía compasión por los problemas espirituales, sino que también por los problemas materiales, por los problemas temporales. El Señor tiene compasión por ti, por mí, sea cual sea tu necesidad ahora mismo, en este momento. Pero también su gemido profundo por los fariseos, ¿se acuerda? Por aquellos fariseos. Pero también un suspiro profundo por aquellos que están sufriendo por el desconocimiento de quién es Él verdaderamente. Jesús suspiró, gimió por aquellos que pretendían confabular para matarlo, para llevarlo a la cruz. Pero en su misericordia Él también suspira por nosotros hoy. Él suspira por nosotros hoy. Él dijo claramente, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Él quiere, hermano, y entiende esto, por favor,
tanto nuevo creyente, tanto visitante, como persona que tiene tiempo ya en el Evangelio, escúcheme esto, Él quiere sanar verdaderamente tu vista. Él quiere salvar tu alma. No te niegues a creer. No cierres voluntariamente tus ojos como los fariseos. No cruces esa línea invisible de no retorno, que ciertamente nadie conoce, nadie sabe dónde está. Pero hay una línea invisible de no retorno, donde sencillamente el Señor terminará como con los fariseos, apartándose y dejándolos solos para que se unan en su incredulidad. Yo te ruego y te pido de parte del Señor en esta mañana, por medio de la palabra, cuídate de llegar a ese momento, a esa línea de no retorno, en que sigues y sigues pecando, en que sigues y sigues con tus cosas y no quieres cambiar, no quieres creer, no quieres obedecer la palabra, porque puede llegar un momento, hermano, o puede llegar un momento, amigo, que me visitas en esta mañana, puede llegar un momento en que el Señor Jesús, por causa de la incredulidad, sencillamente termine apartándose. Hermano, y esto es una advertencia, como lo vemos con el tema de los discípulos. Jesús ha dejado la señal más clara. El verdadero milagro y la señal más clara, más evidente posible que el Señor Jesús ha hecho y que ya la tenemos, hermano, y que debemos abrazar, es lo que su bendita palabra ya revelada, la palabra profética más segura nos dice, y es que el Señor Jesús murió por nuestro pecado, pero resucitó al tercer día para traer salvación sobre este mundo. Y eso es lo que nosotros necesitamos creer, en su Santo Espíritu, en el poder que Él tiene para transformarnos, pero para transformarnos en serio, para transformarnos en verdad, para que seamos hombres bíblicos, para que seamos hombres que verdaderamente nos comportamos varonilmente, que respetamos a nuestra esposa, que somos un ejemplo en la iglesia, en santidad, en obediencia, que cuando se acercan a nosotros, que cuando una hermanita, una hermana se acerca a mí, lo que yo le voy a decir a ella es algo bíblico, no es insinuarle cosas. Hermanos, eso es lo que necesitamos nosotros verdaderamente, dejar ese cristianismo de plástico y de cartón falso que nos han vendido. Necesitamos volver a la santa palabra, hermanos, y verdaderamente buscar el cristianismo bíblico, el cristianismo que vivió la gente de Hechos de los apóstoles. Ese cristianismo que está allí, eso es lo que se llama verdaderamente volver a la senda antigua. No es volver a una cosa externa, hermanos. Es volver verdaderamente a la palabra y que la palabra se convierta en una realidad de nosotros, donde nos determinamos a vivir en santidad, donde nos determinamos, hermanos, a amar a nuestros hermanos verdaderamente. Necesitamos estas verdades en nosotros. En su misericordia el Señor nos ha dejado la mayor señal. ¿Y cuál es esa señal, hermanos? Su muerte y su bendita resurrección. Esta palabra poderosa, hermanos, que es el yunque en el cual muchos martillos se han partido. Mucha gente, presidentes, gobernantes del mundo han querido detener esta palabra, han querido destruir la palabra de Dios, pero simplemente no han podido. Lo mejor que tú y yo podemos hacer, hermanos, es edificar nuestra vida en la palabra y que esa palabra se evidencie en una práctica diaria en nosotros, en todas las áreas. No solamente aquí en la congregación, porque todos sabemos que aquí todos somos santos. Aquí todos decimos aleluya, amén, levantamos las manos. Pero es en la casa donde nadie nos ve, en nuestro trato con nuestra esposa, con nuestros hijos. Es allí donde verdaderamente necesitamos, hermanos, aprobar el examen que muchas veces pretendemos aprobar aquí, cantando una canción o haciendo unas dancitas. Con eso, hermano, usted no se va a salvar. Necesitamos seriedad en las iglesias. Necesitamos seriedad en los creyentes verdaderos. Y como dijo el hermano Paul Washer, tristemente estamos viviendo un tiempo en el cual hay que evangelizar a los mismos evangélicos. Porque hay mucha gente, hermanos, en la congregación engañando, viviendo algo que sencillamente no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él quiere sanar nuestras vidas. ¿Cuántos abren su corazón a esa libertad verdadera, a ese gozo verdadero que el Señor quiere darnos? Recuerda, hermanos, que la incredulidad no se soluciona con más señales. La incredulidad no se soluciona con señales, sino ¿con qué? ¿Con qué? Con conversión. Pídele al Señor que cambie tu corazón. Si tú ves y te das cuenta a través de la predicación de esta palabra que te faltan cosas que cambiar. Yo me he encontrado con personas que se me han acercado, pastor, yo le voy a ser sincero, yo no era cristiano. Yo ahorita es que vengo escuchando esta palabra y me vengo dando cuenta de que yo no estaba viviendo verdaderamente para Cristo. Eso nosotros lo necesitamos, hermanos. Reconocimiento. Detenerse también es progreso. Nosotros queremos seguir y estar practicando cosas, pero no vamos a la Biblia si verdaderamente eso está en la Biblia. Muchas veces detenernos, pararnos, también es progresar.
porque es pararnos para escudriñar nuestro corazón, para ver qué es lo que estoy haciendo, para ver qué es lo que estoy diciendo, qué es lo que estoy hablando. Eso lo necesitamos nosotros. Entonces entender que la solución no está en más señales, sino en una verdadera conversión. Necesitamos pedirle al Señor que transforme nuestro corazón. Ayúdame, Señor, a nacer de nuevo. Y esto es algo que solamente le compete a usted. En su intimidad, Señor, ayúdame. Por favor, hazme nacer de nuevo. Señor, yo necesito verdaderamente tener una seguridad de saber que soy tu hijo, que soy creyente verdadero, como lo dice la palabra. Lo que pasa es que en este tiempo, por el simple hecho de que usted ya se vista de una forma, con eso lo aceptan en el club y le dice, para la gloria de Dios, ya por el hecho que te pongas la falda y que te hables así y que tengas eso, ya eres cristiano. No, hermano, eso no es cristianismo. Eso no es cristianismo. El verdadero cristianismo, hermanos, se basa en un arrepentimiento donde tú reconoces que eres pecador y que necesitas a un Salvador, al Señor Jesús. Un cambio de mente hacia Él. Necesitamos volvernos a Él en arrepentimiento y fe. Solo debes pedir al Señor que trate contigo en tu conversión, viviendo a Él, confiando en Él hoy como tu Salvador. Si estás aquí por primera vez, te invitamos, síguelo. Entrega tu vida al Señor y entonces verás que empezarás a ver progresivamente cada vez con más claridad. El Señor comenzará una obra en ti y Él la perfeccionará. Así como todos acá, incluyéndome, estamos en ese proceso donde Dios está trabajando con nuestras vidas. Solo debes pedirle al Señor que trate contigo. Y por último, si como verdadero cristiano ya has empezado a ver, no dejes de ponerte en las manos del Señor cada día buscando su intervención repetidamente. Acuérdense con el ciego. Fue repetidamente, él tuvo que hacerlo de manera progresiva. De la misma manera no nos cansemos, no cometamos el error de decir, ya yo lo alcancé, ya yo tengo un nivel espiritual, pastor, que mire, no me toque mejor, no me toque. Hermanos, si Pablo dijo, yo no pretendo haberlo alcanzado, sino que aún prosigo. ¿Quiénes somos nosotros para decir que ya hemos llegado a la cúspide, a la tapa del cristianismo? No, hermanos, la verdad es que todos somos pecadores y necesitamos todos los días arrepentirnos y buscar al Señor verdaderamente para que nuestros ojos sean abiertos. En medio del episodio del proceso que estés viviendo, en medio de tu enfermedad, en medio de los miedos que tienes que enfrentar cada día, en medio de esa situación matrimonial difícil que estás atravesando, en medio de los retos que se oponen siempre en la crianza de los hijos, en medio de la selección de las amistades y en medio de los planes que debes hacer para el futuro, amado hermano, sencillamente ponte en las manos del Señor, rinde tu vida completamente a Él para que Él obre y siga obrando en tu vida como todos los necesitamos. Y hoy te digo de parte de Dios, no dejes de ponerte en sus manos. No hagas todas esas cosas conformándote en ver a medias. No te conformes con ver a medias. No tienes que hacerlas de forma borrosa. Tú puedes ir a Él con toda confianza porque Él es el mejor oftalmólogo. El Señor, el que da ojos a los ciegos, está a tu lado, hermano. El Señor que da vista a los ciegos está hoy a tu lado. Habita en ti por medio del Espíritu Santo. Puedes ir a Él con confianza, principalmente por medio de ir ¿a dónde? A su palabra, en oración, y así vas a poder ver cada vez más claramente todo lo que va a ser bueno para ti, amados hermanos. Así que revisa tu vista espiritual. Cada día. Cada día revisa tu vida espiritual y tu vista espiritual en la consulta de este oftalmólogo divino, en la consulta del Señor Jesucristo, orando y teniendo una vida devocional, porque Él es Dios y es un Dios por encima de toda incredulidad. Oremos. Señor, te damos gracias por tu misericordia, Señor. Reconocemos que esta palabra es para todos nosotros, comenzando conmigo, Señor. Hoy yo reconozco la necesidad, Señor, de que al igual que los discípulos, mis ojos sean abiertos cada día más. Muchas veces tenemos áreas en nuestras vidas en las cuales tenemos cierta ceguera y necesitamos nuestros ojos bien abiertos. No queremos seguir viendo borrosos, Señor, en esas áreas de nuestras vidas. Por esa razón, por favor, te pedimos, sé propicio ante nuestra necesidad. Sé propicio ante nuestro pecado, Señor, por favor. Ayúdanos. Hoy podemos reconocer que tu compasión está por encima, Señor, aún de esa incredulidad.
que esa compasión y esa paciencia estuvo allí para esperar, para ser paciente, Señor, por los discípulos. Sabemos que más adelante esa ceguera será quitada en tus discípulos. De la misma manera nosotros necesitamos, Señor, que nuestros ojos sean abiertos, por favor, te lo pedimos. Y que esa obra que has comenzado en nosotros, como lo dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:6, sea perfeccionada cada día más. Necesitamos tu misericordia.